Hace algunos años, una joven llamada Ana tenía todo preparado para irse de misión a otro país. Su maleta estaba empacada, los papeles en regla y una emoción enorme en su corazón. Sentía que ese viaje era su forma de servir a Dios, de hacer algo grande para Él. Sin embargo, a una semana del vuelo, recibió una llamada inesperada. El viaje se cancelaba por razones externas. Ana se sintió frustrada, triste, acongojada, confundida, incluso un poco enojada con Dios. ¿No era esa su voluntad? Y en lugar de encerrarse en su desánimo, Ana decidió orar y esperar. Y durante esa espera, empezó a servir en su iglesia, algo que no había considerado antes. Una joven del vecindario llegó una tarde a una reunión. Estaba muy triste y Ana terminó orando por ella. Esta chica aceptó a Jesús en su corazón ese mismo día y Ana comenzó a discipularla personalmente. Con el tiempo, Ana se dio cuenta de que su misión no estaba en otro país, sino justo en la ciudad donde vivía. Y entendió que andar en la voluntad de Dios no siempre es espectacular o como lo imaginamos o queremos, pero siempre es perfecta. A veces creemos que la voluntad de Dios nos llevará lejos, a lugares exóticos o cosas grandes, pero muchas veces se manifiesta en lo cotidiano, en una conversación, en una pausa inesperada. Estar en el centro de su voluntad no siempre significa hacer mucho, sino estar disponible, sensible y obediente. Vivir en el centro de la voluntad de Dios es vivir en paz, con propósito y a plenitud. No se trata de estar en un lugar perfecto o de tener todas las respuestas, sino más bien de caminar cada día alineado con lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Andar en el centro de la voluntad de Dios no es fácil, porque desafortunadamente nosotros los seres humanos queremos hacer las cosas a nuestra manera, de acuerdo a nuestro propio criterio, a nuestras propias ideas, a lo que nos imaginamos, y no como Dios lo ha establecido. Somos rebeldes por naturaleza, somos débiles y caemos fácilmente en la trampa del enemigo para desviarnos de los principios escriturales. Andar en el centro de la voluntad de Dios no es fácil, como mucha gente lo cree. Es difícil y es complicado. Recordemos lo que dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si no estamos en el centro del paraguas, de la protección, de la seguridad de Dios, la palabra de Dios dice que Satanás anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, a quien se salga de ese centro de la voluntad. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios se puede entender en varias dimensiones. Son términos que se usan más o menos para tener un poquito de claridad, pero la voluntad de Dios es única. Algunos la llaman la voluntad soberana, es decir, todo lo que Dios ha determinado que suceda. Eso lo expresa Job capítulo 23, versículo 13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Cuando Dios determina algo, sepa y entienda que lo lleva a cabo y lo cumple. La voluntad moral es lo que Dios desea para cada uno de nosotros, es decir, que la practiquemos. La obediencia, amor, santidad, es el ideal de cómo debemos vivir
cada uno de nosotros. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la inmoralidad sexual. Y también está la voluntad personal. El propósito específico de Dios para nuestra vida. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así es. La palabra de Dios nos lleva a entender este concepto. No nos conformemos a este siglo, sino que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, la voluntad de Dios tiene 3 características. Es buena, es agradable y es perfecta. Es decir, siempre busca nuestro bien, aunque no lo entendamos, como le pasó, por ejemplo, a la Virgen María. Ella misma dijo, hágase en mí conforme a tu palabra. A lo mejor no entendía lo que estaba sucediendo, pero lo aceptó. Dice que es agradable. Sí, aunque a veces cueste, trae gozo, trae paz y también plenitud interior. Y es perfecta. Dios nunca se equivoca en su plan para nuestras vidas. Bueno, entonces, que muchos personajes vivieron en el centro de la voluntad de Dios, a veces sin comprender. Algunos posiblemente no entendían lo que estaba pasando, pero sin embargo la aceptaron, como Abraham, como Moisés, como David, como María, la madre de Jesús, o también como José, el hijo de Jacob, que fue no solamente vendido por sus hermanos, sino que también fue revendido a Potifar y luego encarcelado injustamente. Y en Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Vemos que José fue traicionado, vendido y encarcelado, pero todo lo que vivió lo llevó al centro exacto del propósito de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo debemos vivir en el centro de la voluntad de Dios? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es conocerlo a través de su palabra. Recordemos que la Biblia es la brújula para saber qué es lo que desea Dios para nuestra vida. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En segundo lugar, ser guiado por el Espíritu Santo. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Debemos orar y esperar en Él, como lo dice el Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Y por último, obedecer, incluso cuando no entendamos, porque la obediencia es la llave que abre las puertas del propósito. ¿Qué hay entonces cuando estamos fuera de la voluntad de Dios? Hay confusión, hay frustración, hay ansiedad, hay vacío. Dios nos ama tanto que muchas veces permite que salgamos de su voluntad para darnos cuenta de que no hay nada mejor que volver a su camino. Sí, porque el lugar más seguro del mundo se encuentra en el centro de la voluntad de Dios. Jonás es un ejemplo claro. Recordemos que huyó de la voluntad de Dios y terminó en una tormenta y en el vientre de un gran pez. Pero cuando obedeció, vio salvación y propósito cumplido. Es por eso que el centro del corazón de Dios es ese, estar en medio de su voluntad. Esto no significa ausencia de dificultades, sino más bien certeza, cuidado y dirección. Y es ahí donde nuestra vida encuentra sentido, propósito y verdadera paz. Recordemos lo que dice el Salmo 143, el versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar este maravilloso tema.
Quiero vivir en el centro de tu voluntad. Enséñame a conocer más acerca de ti, de tu palabra y a escuchar tu voz. Alinea mi corazón con el tuyo y guíame por el camino que has preparado para mí. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Si has llegado hasta aquí, te pido que compartas este video con otros, dale like, clica la campanita de notificaciones y si es posible haz un comentario. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.